Amados hermanos y amigos, vamos a retomar las enseñanzas con la ayuda de Dios. Vamos a hablar ahora de algo bien puntual, algo muy actual que fue profetizado hace por lo menos 2500 a 2600 años antes de la era en la que nos encontramos. He titulado a esta enseñanza: el tiempo se acaba, los misterios se aclaran. Y para eso voy a leer el libro de Daniel en el capítulo 12, versículo 1 al versículo 10. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los versículos a continuación son los que vamos a abordar en esta ocasión, porque al parecer a nuestro Dios se le ocurrió dejar en solo este último capítulo de las profecías de Daniel un gran contenido, tanto del pasado, un montón de profecías, tanto del pasado como del presente y del futuro inmediato que le espera a la humanidad. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de acá para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oro a Dios que me dé discernimiento, que me dé la palabra revelada, inspirada por su Espíritu Santo, para que esta escritura sea de provecho. Como dije al inicio, aquí hay un montón de contenido, un montón de profecías, un montón de eventos que se narran, cuyo cumplimiento se narra. Y solamente en los primeros 3 versículos podemos ver que dice que habrá un tiempo de angustia, y esto se refiere a la gran tribulación, en el periodo de la gran tribulación, que será especialmente duro para el pueblo de Israel, en el cual Miguel, el príncipe arcángel que está a favor del pueblo de Israel, se levantará para luchar con sus ejércitos para defenderlo. También menciona la liberación, dice, y será tiempo de angustia, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Con esto refiriéndose puntualmente al linaje escogido, al remanente escogido que menciona Isaías. Ellos van a ser liberados puntualmente. También menciona los eventos de la resurrección y por consiguiente la salvación y también la condenación. Porque dice que unos van a ser levantados del polvo para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Como podemos ver, aquí se
se mencionan, se enumeran muchos acontecimientos apocalípticos y escatológicos. También menciona aquí la recompensa que tendrán todos aquellos que anuncian la justicia a las multitudes. Espero, por la misericordia de Dios, ser yo uno de ellos también. Dice puntualmente aquí, dice, y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el versículo 3 dice, y los que enseñan la justicia a la multitud también se levantarán como las estrellas a perpetua eternidad. Esto hasta el versículo 3. Pero quiero que volvamos nuevamente al versículo 9. Dice, cuando Daniel hizo una interrogante acerca del cumplimiento de estas cosas, el ángel le dijo, anda Daniel, pues estas palabras, todas estas profecías están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Quiero decirles que el tiempo del fin ya ha llegado. Ya el momento en que se revelen estas profecías, todas estas cosas, que estos misterios los podamos comprender, ya han llegado. Si alguien de los que me escuchan leyó alguna vez el libro 100 años de soledad, la novela 100 años de soledad, podemos, y recuerdan que es una comparación burda, y pido perdón por eso. Había profetizado supuestamente un gitano llamado Melquíades, que la dinastía, cuyos son los personajes principales de esta novela, mítica por cierto, el linaje de los Buendías iba a comenzar desde José Arcadio hasta Aureliano Buendía, José Aureliano, y duraría 100 años precisamente. Y el penúltimo descendiente de esta dinastía encontró el manuscrito donde estaban profetizadas estas cosas, y él, por adelantarse a los acontecimientos, por querer saber el final, adelantaba las páginas, las adelantaba, y se iba dando cuenta para ganar tiempo, para ganarle ventaja, o sea, para adelantarse a los acontecimientos. Pero lo que sucedió fue que precisamente cuando llegó al final del desenlace de aquellas profecías, decía, el primero de este linaje estará amarrado junto a un árbol, así, como loco, como ya por la edad, como con demencia senil, y el último está siendo devorado por las hormigas en este mismo instante. Y en efecto así sucedía. Pues lo que quiero decir con esta comparación, y pido perdón, es una burda comparación, es que aunque nosotros nos querramos adelantar a los acontecimientos, no vamos a poder hacerlo. He leído el libro de Daniel, que es un libro apocalíptico también, o sea, Apocalipsis quiere decir revelación, un libro apocalíptico porque tiene que ver con las revelaciones futuras. Y es un libro que hay que leer juntamente con el libro de Apocalipsis para lograr entender tanto uno como el otro libro. Los dos libros he leído y releído, pero estoy consciente de que no se han podido entender, no se pueden entender a cabalidad, porque no ha llegado el momento. Dios ha sellado, Dios ha cerrado eso, Dios ha cerrado en un velo, ha puesto un velo sobre la mente de todos los estudiosos, los maestros y los intérpretes de las escrituras, para que no entendamos. Pero, como repito, el momento de este misterio ha llegado para ser revelado. El tiempo ha llegado ya, y las profecías, los misterios de las profecías empiezan a revelarse, empiezan a tener sentido para los que estudiamos las Sagradas Escrituras y estamos pendientes de los acontecimientos actuales. Quiero tomar puntualmente algunas cosas que también están se han sido reveladas. Por ejemplo, del capítulo 4, del versículo 4, en adelante dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras del libro hasta el tiempo del fin. Por más que los eruditos estudiaron las escrituras, los teólogos, los maestros, no pudieron hallarle sentido. Muchos no las creyeron, muchos las descartaron, muchos las desestimaron, pero en este momento, de un tiempo para acá,
las profecías de Daniel están teniendo sentido, especialmente las que son de contenido apocalíptico, o sea que tienen que ver también con las profecías escritas en el libro de Apocalipsis, además de otros libros del Antiguo Testamento como son los eventos finales de la tribulación. Dice el versículo 4, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Quiero decirles que nosotros aquí en América solamente escuchábamos que había migraciones masivas de Asia hacia Europa o hacia Norteamérica, o había migraciones masivas de África a Europa. Hay un montón de migraciones de diversos países, de Somalia, de Ruanda, de Kenia, de otros países de África que llegan para hallar mejores expectativas de vida en África. Déjenme decirle para los que no saben que África está separada de la península ibérica, que es España, que queda en Europa, está separada África y Europa por el estrecho de Gibraltar, que une a Marruecos en África y a España, ¿verdad? La península ibérica, como es conocida, por un estrecho de mar que tiene solamente 16 kilómetros. Pero nosotros podríamos decir, pero eso no tiene nada que ver, eso es pura casualidad. Pero el año pasado y este año hemos visto cómo esta palabra ha tomado vida para el continente americano, para los habitantes del continente americano también, porque dice, muchos correrán de acá para allá. Nosotros hemos visto cómo de sur y de centro América han salido migraciones masivas de miles de personas o de decenas de miles de personas que tratan de llegar a los Estados Unidos. Migraciones masivas. Entonces ya no podemos decir que esto sea algo aislado, esto sea pura casualidad, que miles o aún millones de personas emigren de África hasta Europa o de Asia hasta Europa. Esto también se ha dado en América. Y termina diciendo el versículo 4, y la ciencia se aumentará. Nosotros vemos tan fácil esto que está sucediendo, esto que yo pueda grabar este vídeo o este video, que usted pueda sintonizarme en vivo con unos cuantos segundos de diferencia. Cuando yo era joven, un muchacho de 15 años, hace ya más de 40 años, había unos radios pequeños, casi como el tamaño de un teléfono móvil o celular pequeño, que usaba 2 baterías. Y decía un profesor, el director de una escuela donde yo estudiaba el bachillerato, mi abuelo, decía él, evocando al pasado, usaba unos radios que se les daba cuerda a la batería o a un dinamo para generar la energía. Y decía, va a llegar un día en que el radio lo van a andar en el bolsillo de la camisa. Y eso ya sucedió, eso ya pasó. Yo siempre tuve cámaras fotográficas cuando era joven. Hasta hoy, que ya no tengo, pero tenemos el teléfono móvil o celular. Y nosotros podemos ver que el teléfono móvil es teléfono, es televisor hasta cierto punto, es porque sí podemos ver, ¿verdad? Es reproductor de imágenes, reproductor de vídeos, de videos, de audio. Recuerdo cuando tenía 15 años también tuve problemas con la voz. Tuve que estar yendo a terapia de la voz, de terapia del lenguaje, y a mi madre le exigieron que comprara un cartucho que contenía una cinta magnetofónica. Son unas partículas en una cinta plástica que capturan los sonidos. Para los que tienen idea y conocieron el formato VHS, me atrevo a creer que era igual el tamaño del VHS y la forma también, me imagino que también la tecnología era igual, ¿verdad? Y era caro, ¿verdad? Luego vino el cassette, luego vino el disquete, luego el CD para imágenes, para música. Pero hoy en un dispositivo móvil, en un teléfono celular, no solamente nosotros podemos reproducir videos
imágenes, sino que la memoria o el chip que lo activa tiene capacidad de memoria, es una memoria artificial y es capaz de reproducir colores, sonidos, imágenes, fotografías estáticas o en movimiento. Nosotros hemos visto cómo la comunicación se ha diversificado tanto, se ha hecho tan sofisticada que ya ni siquiera prácticamente nos comunicamos con nuestros seres queridos porque se ha hecho tan cotidiano, tan común. En cambio, en el antiguo tiempo nos esforzábamos por escribir una carta y esperábamos ansiosamente la respuesta de esa carta. Hoy se ha simplificado tanto, aún en el sentido emocional y sentimental, se ha simplificado, se ha hecho tan simple, ha perdido la gracia y el sabor. Pero luego quiero hablar de algo bien importante que está por acontecer tanto al pueblo santo, como se le llamaba al pueblo de Israel, era el pueblo santo de Dios, y también como se le llama al pueblo santo, que es la iglesia de Jesucristo. Dice que Daniel preguntó a un ángel, ¿verdad? Digamos, preguntó y dijo, ¿cuándo será el cumplimiento de estas maravillas? O sea, del tiempo de angustia para Israel y de la resurrección de los justos, unos, o sea, para vida eterna, y los injustos para condenación eterna. ¿Cuándo será el cumplimiento de estas cosas? Y le dice que será después de un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, los 3 años y medio que va a durar el periodo de la gran tribulación. Pero además le dice algo, que esto será después de que se acabe o se complemente la dispersión del poder del pueblo santo. Si lo vemos por el lado de Israel, como el pueblo santo de Dios, ahorita el pueblo de Israel tiene el amparo de Dios. Tiene el amparo de Dios. Dios lo respalda por sus promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo respalda. Tiene riqueza, tiene poder económico, político y militar. Pero ese poder va a ser dispersado y es entonces cuando el pueblo de Israel va a caer en un periodo de angustia que está profetizado, y aquí lo dice en el capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Tiempo de angustia para Israel. Cuando sea dispersado, o sea, cuando el amparo de Dios se aparte de Israel, entonces pobre de Israel. Allá lo profetiza Sofonías diciendo, será día de entenebrecimiento, día de oscuridad. Dice que ahí va a gritar el valiente, pero no dice que va a gritar de euforia, sino que de miedo. Dice que las rodillas van a dar la una contra la otra de tal angustia y de tal temor. Dice otro profeta, me parece que Jeremías o Isaías, dice que él miraba en la profecía que los hombres valientes se ponían las manos en la cintura como se las pone la mujer que está en un avanzado estado de embarazo, un avanzado estado de gravidez, que ya no aguanta los dolores de parto, de angustia. Entonces esto está por cumplirse. Pero también si nos referimos a esta profecía, al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, entonces si tomamos a la iglesia de Jesucristo como el referente del pueblo santo de Dios, que también lo es, los dos lo son, aquel por ser escogido por promesa, y el pueblo y la iglesia de Jesucristo por ser la novia, la esposa de Jesucristo, también lo es, y por el poder del Espíritu Santo que lo sustenta. Precisamente dice el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 precisamente, dice, hablando de la manifestación del anticristo, dice, nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero dice el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, etcétera, etcétera. Cuando se refiere aquí, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Lo que lo detiene es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? Cubriendo y sustentando, sosteniendo y respaldando a la iglesia de Jesucristo. Pero cuando éste sea quitado, va a ser quitado, va a ser dispersado, entonces es cuando ya da lugar a los otros, al cumplimiento de los otros eventos que están profetizados en este libro. Quiero aclarar algo. Esto es para aquellos que se llaman cristianos y penosamente miran con escepticismo, con incredulidad, con frialdad, con indiferencia la relación, la comunión, la consagración a Dios. El versículo 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Pero dice que los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí hay un paralelo también con lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 10, y dice así. Aquí vemos cómo allá a Daniel se le dice: no sella las palabras, como queriendo, por supuesto Daniel no lo podía hacer, sino que esto es algo que Dios quiere decir de manera simbólica, que eso va a estar cerrado, que eso va a estar sellado, que eso va a estar herméticamente imposible de descifrar. La hermenéutica allí topó con una pared de plomo, de hierro, que ya no podía avanzar de ahí. ¿Por qué? Porque era Dios mismo quien lo había sellado. Cuando Dios abre, nadie cierra, y cuando Dios cierra, nadie abre. Le dice: anda Daniel, porque estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Pero ya estamos en el tiempo del fin. Y por eso se le revelaron a Juan las cosas ya así prácticamente de manera literal. Y vemos cómo aquí en el capítulo 22, versículo 10, se le dice a Juan, después de darle todas las profecías: y me dijo, no selles las palabras de la profecía. A aquel se le dijo, séllalas, porque son para el fin. Pero aquí se le dice a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Ahora Dios quiere que nosotros comprendamos estas cosas. Pero allá hablamos de que los impíos procederán impíamente y que los justos actuarán justamente. Pues aquí también en el versículo 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero aclara: y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. En el sentido espiritual, aquí humanamente hablando, en la iglesia tradicional se les llama santos a varios hombres. Ellos deciden si le llaman santo o no, pero santo solo es nuestro Dios y aquel a quien Él quiere llamar santo. Y en este caso, santo. La santidad en los seres humanos es un estado que Dios otorga a través de que los seres humanos nos separemos del pecado. Cuando nosotros nos separamos del pecado, nos apartamos del pecado, entonces nosotros venimos a ser santos delante de Dios. Él nos designa, Él nos constituye como santos.
Él nos autoriza, ¿verdad? Dice, nos da la potestad de ser llamados santos delante de Dios, y Dios así nos mira. Por eso dice aquí, el versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, los que nunca han tenido un trato con Dios a través de Jesucristo y no lo quieren tener, sigan siendo injustos. Él los deja, porque una de las cualidades que Dios ha dado al hombre es el libre albedrío. Dice, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Hay personas que son perversas, pecadoras, lujuriosas, inmundas, crueles, malas, y lo saben. Saben que es mala su conducta delante de Dios, pero rotundamente se niegan a cambiar. Ellos saben, ellos aceptan que lo son, cínicamente, pero no quieren cambiar. Ellos están conformes como el cerdo. Como el cerdo, él es inmundo y a él le gusta ese tipo de vida. Le gusta revolcarse en el lodazal. Pero fíjese bien lo que sigue diciendo. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Dice la palabra de Dios que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Gálatas 8.1. Perdón, 5. 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nosotros hemos sido justificados. Si nosotros hemos justificado, seamos justos, actuemos con justicia todavía. Y dice, y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, el que ha sido santificado, el que ha sido llamado a vivir separado del mundo y del pecado, ha sido designado, ha sido llamado santo por nuestro Señor Jesucristo, y así nos reconoce el Padre. Entonces debemos seguir practicando más, consagrándonos más, limpiándonos más. En el capítulo 21, 27, cuando habla de la Nueva Jerusalén, y esto es para aquellas personas que dicen que ya recibieron a Jesucristo y nada los va a hacer perder su salvación, nada los aparta de la gracia de Dios. Pero mire aquí donde dice capítulo 24 al 27, voy a leer y ya termino con esto. Apocalipsis 21. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, a la Nueva Jerusalén, donde estará nuestro Señor Jesucristo. 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Pero mire lo que dice aquí: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No hay manera de decir, sí, yo ya creí en Cristo, pero si sigue haciendo actos pecaminosos, actos inmundos, actos crueles, actos inmorales, no entrará a la presencia del Señor, no gozará de la presencia del Señor, no entrará a la Nueva Jerusalén y no será resucitado por nuestro Señor Jesucristo cuando venga por su iglesia. Como dijimos, el tiempo se ha cumplido, las profecías ya se han revelado. Es el momento de que alcemos nuestros ojos al cielo, que nos alistemos, que estemos firmes, como decía nuestro Señor Jesucristo, ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas, porque nuestro Señor Jesucristo viene en cualquier momento. Esto ha sido una reflexión. Esto no es una enseñanza escatológica. Esta no es una enseñanza profética meticulosa. Es una reflexión solamente para que nos alistemos, para que nos pongamos a cuentas con Dios, para que sigamos actuando como Dios espera que un cristiano, que un verdadero cristiano actúe. Que nuestro Señor siga bendiciéndonos. Amén.